Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al primer episodio de Lógica, Fe y Jesús. ¡Qué nombre, eh! ¡Qué nombre! Estamos acá con mi amigo Guillermo. Guillermo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo anda Juan Pablo? Todo bien, todo Ujú, bien. Bueno, queríamos arrancar este primer capítulo de una serie de capítulos, o más que capítulos, conversaciones que nos dimos cuenta que, para hacer un breve resumen entre quién es Guillermo y quién soy yo. eh, yo me llamo Juan Pablo, Guillermo se llama Guillermo. Hemos nacido ambos en Argentina y ahora vivimos en Estados Unidos. Somos expatriados. Em, Guillermo es ingeniero. Yo soy una persona muy lógica, bastante lógica, ¿no? Digamos, Guillermo. Ponele, de vez en cuando. ponele, de vez en cuando, de vez en cuando. Em, y queríamos arrancar un poco, siempre tenemos conversaciones muy profundas acerca de la fe, la lógica, la razón, Ujú, lo místico, lo religioso, como lo quieran llamar. Y eh, personalmente yo nunca pensé que podía ser abordado desde el raciocinio, desde lo lógico. Y bueno, hace unos años atrás conocí a Guillermo. Él, eh, en mi opinión, no es mi opinión, él tiene mucho más conocimiento de la Biblia que yo, obviamente. eh, y bueno, empezamos a tener conversaciones profundas. Me gusta ir al hueso a mí, me gusta ser incisivo. Ya, ya vamos a hablar más ujú, acerca de eso. Y nos dimos cuenta de que las conversaciones que teníamos eran tan ricas y crean un proceso de pensar acerca de por qué tenemos la fe que tenemos, por qué hacemos las cosas que hacemos, de tener esa introspección que dijimos que sería muy bueno ampliar esta conversación y ujú. que no quede entre él y yo, para sacar algo más, mucho más rico de estas conversaciones que veníamos teniendo. ¿Qué opinás de esa introducción, Guillermo? No, me parece perfecto. La otra cuestión que yo quería mencionar es que en todas las conversaciones que tuvimos, por lo general, y yo tengo conversaciones con un montón de gente, vos siempre haces las preguntas más difíciles. Lo que hace las conversaciones interesantes, ¿no? ¿Cuántas veces hubieron preguntas que me hiciste a las que yo no sabía respuestas, no tenía respuestas? Y Un entonces me montón. voy y tuve que ponerme a estudiar, tuve que ponerme a leer y después volvemos y las hablamos después más tarde o de vuelta una segunda vez, tercera vez. Las discusiones que hemos tenido entre vos y yo han sido muy ricas, también muy, como se le dice, challenging, ¿no? Así que Desafiantes. desafiantes, bien, gracias. Me Mm. falla el español. Yo no hablo español a diario. No hablo español a diario desde que tengo 16 años. Así que me falla el español de vez en cuando. Pero bueno, está bien, tranqui. Em, Así que sí, no, las discusiones que hemos tenido me encantan. A veces han sido muy ricas y a veces han sido muy desafiantes y no quiero decir difíciles, pero son preguntas a las que no tenía respuestas que me ayudaron a mí a crecer y a conocer y a aprender más. Así que la verdad que yo también he disfrutado nuestras conversaciones muchísimo. Y la otra cuestión es, tenemos dos niveles de experiencia distintos, ¿no? O sea, yo soy un creyente en Jesús desde que era chico, ¿no? Fui a la iglesia católica, después de la iglesia católica, cuando yo tenía 16 años me vine a vivir acá a los Estados Unidos. Cuando vine acá me quedé más o menos sin una experiencia de fe por varios años hasta que yo estaba hasta eso de los ¿cómo voy a decir? Tipo 18 20 años, algo por el estilo. Y bueno, y después ahí empecé, como que me reencontré con Jesús y empecé a estudiar y a crecer desde ese entonces y vengo estudiando y creciendo desde ese entonces. Y tu experiencia de fe es distinta y si querés tomar unos minutos para compartir tu experiencia y tu camino a la fe, hacelo, pero tenés una experiencia muy distinta, ¿no? No, totalmente, Ujú, suscribo. Y algo también que queríamos
dejar bien en claro es que somos 2 personas comunes y corrientes, no pretendemos ser ayuda ni guía de nadie, no tenemos, los estándar no, ni pastores, ni nada. Somos simplemente 2 personas, una más lógica que la otra, creo, que tratamos de buscarle la vuelta y el sentido a las cosas y a la vida y el porqué. Creo Ujú, que es un poco también nuestra personalidad, técnica y de ingeniero, de que siempre tenemos que tener, de saber por qué, cómo, el proceso, entender cómo funciona ujú, y no, algo que estaba pensando el otro día, y no tener fe automática, ir en modo piloto automático. No, creo en Dios porque hay que creer en Dios. ¿Pero por qué? No, creo en Jesús porque hay que creer en Jesús. Es así, yo fui criado así y debo seguir así. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser tan dogmático? ¿No se puede ujú, utilizar la razón y empezarse a hacer preguntas de por qué tomamos esas decisiones? Y eso es lo que vos justamente estabas haciendo alusión, Guillermo, que mi camino fue completamente distinto en ese sentido. Yo fui criado en Argentina, eh, eh, creía en Dios, pero hasta ahí como que nunca me interesó y nunca me hice esas, preguntas profundas, existenciales, que yo creo que son importantísimas para realizarse, y creo como que todos tenemos distintos tramos en nuestras vidas en donde no nos interesa o nunca conocimos a esa persona que por ahí nos influyó en nuestra vida en el sentido de generarnos esas dudas, en ese tipo de cuestiones. Eso en mi vida no existió, que también es una opción que yo obtuve. Capaz que se me han cruzado personas en mi vida y las he ignorado. Y bueno, se dieron las cosas que llegué a un momento de mi vida, de los cuarenta y tantos años, que no iba a decir cuántos años tengo, pero cuarenta y tantos, en donde me empecé a preguntar, si querés llamarle dudas existenciales, de entender el porqué, cómo, cuándo, esa pelea interna que uno tiene en la cultura en donde uno vive y ujú, lo que por ahí dice la Biblia, que fue por ahí siempre lo mío. No, ¿qué es esto? Porque me lo dice, como hablan en Argentina, ¿no? Que me lo dice un cura, tengo que hacerle caso. Todas esas cuestiones que yo siempre fui bastante, como, enemigo de que alguien me venga a decir lo que tengo que hacer. ujú, Eh, entonces, cuando me empecé a preguntar de dónde vienen todas, esas cuestiones, de dónde vienen todos esos pensamientos, ahí es cuando lo conocí a Guillermo, y es ahí donde nace el nombre por ahí de este canal, Lógica, Fe y Jesús. Es donde yo tomé un camino lógico para encontrar la fe en Jesús, algo descabellado totalmente para mí y contrario a la que la cultura te dicta, que te dice que la fe es ciega, uno hay que creer porque hay que creer, y yo no estaba enterado que también uno puede tener un camino más lógico. ujú. Eh, mm, ¿qué opinás de todo esto que estoy diciendo, Guillermo? No, totalmente. A ver, Mm, te cuento un poco de mi camino, ¿no? Yo mm. me- em, crecí en una casa en que la fe no se hablaba demasiado, diariamente, o para nada, de hecho. Fui a la iglesia, a la iglesia católica de chico porque fui a la escuela católica, era escuela privada en Buenos Aires. Estabas en piloto automático. No sé si estaba en piloto automático, pero simplemente es la forma en que yo crecí, ¿no? O sea, crecí desde que tenía 3 años que me pusieron en una iglesia, en una escuela privada, ¿no? Que era Ujú. católica. A pesar de no hablarse de fe en tu hogar, te mandaron a un colegio con Uh, religioso. Claro, exacto. Y Ujú, me parece la motivación ahí fue simplemente porque para un mejor nivel de educación de lo que me podría haber, de lo que podría haber obtenido en la escuela pública en ese momento en Buenos Aires, ¿no? Entonces me pusieron en escuela privada y bueno, estuve en el entorno católico, desde los 3 años hasta los 16 que me vine a Estados Unidos, ¿no? Y después medio como que abandoné toda la fe, y toda la cuestión religiosa. Sí, me bautizaron, hice
la primera comunión y la confirmación en la escuela, en la iglesia católica, Como Dios en la, manda, ¿no? en la Como Dios manda. secundaria. Exactamente, como me enseñaron, como me enseñaron. Exacto, exacto. Em, Así que bueno, hice todo eso y bueno, después me fui, me vine a Estados Unidos y medio como que, porque estaba solo acá ya, ¿no? No estaba, me vine acá solo y, y me vine así como en un intercambio estudiantil, o sea, no estaba completamente solo, pero no me vine con mi familia, ¿no? Con mi entorno familiar, me vine a una cultura distinta, un entorno familiar distinto. Y bueno, entonces medio como que la fe se fue de lado, la religión, ¿no? Medio como que me lo olvidé. Pero ¿La igual, religión es la fe organizada? A mí me gusta definir las cosas. y bueno, ok. Parte de eso, ¿no? La religión en mi opinión, es un sistema. Un sistema, sí. Sistema de organización, un sistema de creencias, un sistema de, ¿cómo se dice? ¿Cómo- rituales, ¿no? Un sistema de creencias, depende, obviamente, y eso está basado en algo, andás a ver, ¿no? O sea, tenés el sistema religioso católico, tenés el sistema religioso hindú, tenés un sistema religioso que sea eh, cualquiera, ¿no? El budista, los Musulmán, musulmán, lo que fuera. mm, Eh, y también ateo. Hay que tener claro, mucha también fe para ser eso, ateo, ¿no? ¿Nunca has claro, escuchado eso? Hay que tener sí, sí. mucha fe No, yo no para tengo pensar suficiente que fe para ser la ateo. nada creó algo, Claro, ¿no? no, no Hay tengo que tener suficiente fe para ser ateo. Em, Claro, así que bueno, depende. También algunas de esas definiciones también son muy específicas, ¿no? Mi definición personal de lo que significa tener fe es más tener una relación personal con Jesús, ¿no? El resto sería más religioso, ¿no? Que te pones tu fe en un sistema y que si vos seguís el sistema, haces A, B, C, D, vas a llegar a la E, F, G, ¿no? O sea, eh, no sé si eso es claro, pero para mí tener el cristianismo, ¿no? O la Es religión básicamente creer en Cristo. ¿Qué es es, el cristianismo? es, Creer en es Cristo. creer en Cristo y tener una relación personal con Cristo, ¿no? O Ujú. sea, o- básicamente. ¿Se entiende eso? Ujú. ¿Qué sé yo? Sí, Ok. sí, sí, sí. No, y eh, también es eso lo que me motivó a mí a hacer más preguntas, saber más, porque es algo completamente contrario por ahí a la cultura en la cual yo fui criado, que es en Argentina, en donde Ujú, uno está criado en un sistema religioso ujú. Claro. bastante dogmático. Ujú, O sea, que hay que confesarse, vos te hiciste la comunión, hay que hacer esto, lo otro, eh, pero ¿por qué? claro. ¿Quién lo dice? Eh, Todas esas preguntas es como que te las podés hacer o no. Podés decir, bueno, la verdad que no me interesa saber, yo simplemente voy a seguir este ritual porque es la tradición, es así. O lo que a mí me gusta es eh, pensar, crear, tener un pensamiento crítico acerca Ujú, de todas las acciones que tomamos o de las opiniones que tenemos. Podemos cambiar de opinión, está re bien cambiar de opinión, no tiene nada de malo, aprender cosas nuevas que antes no sabíamos. Eh, totalmente. ¿Por qué crees en Jesús? Básicamente esas preguntas profundas. Y a mí me encanta, yo me paso horas viendo debates entre ateos, cristianos, musulmanes, hindúes, para ver cómo cada uno va respondiendo esa Ujú, respuesta, de ujú, cuál es el propósito de la vida, por qué tenemos la moral que tenemos, la moral es absoluta, es relativa, son preguntas que nunca se me imaginaron hacerme y que cada vez, una de las grandes motivaciones eh, que yo tengo para hablar con vos, Guillermo, que nos pasamos horas hablando y con ujú, otros amigos que tengo, es saber, es poner esa semilla de duda. Cuando uno tiene duda, empieza a quiere saber más, quiere investigar más. Espera, ujú. yo pensé que esto era así, pero puede ser que no sea de tal forma. Y es ahí donde yo creo que uno crece y
le viene esa fuerza, o esas ganas de aprender y de saber más, y también de tener más seguridad en cuanto a lo que uno piensa que es como es, ¿no? Ujú, Em, totalmente. mm, Y bueno, a ver, un poco de mi historia. Cuando mm. yo me fui, ¿no? Me olvidé de la religión, me olvidé de La religión Jesús, del organizada. claro, vine acá a Estados Unidos, terminé la secundaria, empecé la universidad. Cuando estaba el último año de la universidad, conocí una persona que me empezó a hacer preguntas. No, perdón, déjame que me vaya un poco antes. El primer año de la universidad, llegué a un momento que yo dije, yo no sé cuál es la verdad, ¿no? Porque a mí me enseñaron que el catolicismo era lo que era de verdad, ¿no? Entonces, ¿Puedo eh, hacer un paréntesis? sí, sí, dale, ¿Existe la verdad absoluta? por supuesto. ¿Qué es la En mi, verdad? mi opinión, en la opinión de Dios, Ah, pregunta lógica, claro. pregunta lógica. Claro, lo que pasa es que Continuamos, sí. hay que distinguir entre la verdad y nuestra percepción del mundo, ¿no? Exacto. Nuestra percepción es siempre incompleta. En No creo que nunca nadie sepa la verdad absoluta de nada, ¿no? Pero sí, en mi opinión, y obviamente todo lo que estamos diciendo acá y lo que vamos a decir acá es simplemente opiniones. Ninguno de los dos somos expertos, ninguno de los dos tenemos, eh, ¿cómo se llama?, educación en teología ni nada por el estilo. Eh, en mi opinión, la verdad absoluta existe. Y cua- cuál es la verdad absoluta es la opinión de Dios, ¿no? Entonces, yo llegué a un momento en que Hay verdades absolutas, materiales y físicas, por supuesto, como por ejemplo, todos nos vamos a morir. Eso es una verdad absoluta. tal cual, totalmente. No, 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 Sí, no hay otra. No hay otra. totalmente, O, exactamente. una vez escuché otra verdad absoluta es, el sol sale por el oeste en la Tierra, en el planeta Tierra, ¿no? Ujú. Sí, es una verdad absoluta. El sol nunca va a salir por el sur. Bueno, eso no sé si es una verdad absoluta. Depende de cómo lo veas, ¿no? ¿Qué es este oeste? Eso es una verdad relativa desde el punto de vista de Okey, es Tierra, bueno ese ¿ok? punto, porque Porque estás optamos por observando desde tener arriba de la Tierra. Si te vas a exacto, observarlo desde Júpiter, viste, puede ser completamente distinto, no saber, no sé, exacto. porque está todo en rotaciones. Pero bueno, no O importa. Em, en algún momento va a anochecer, o sea, sí, en algún sí, momento en el planeta Tierra va a ser de noche. claro, O sea, totalmente. existen las verdades absolutas, no es que, bueno, salvo que vives en el Polo Norte, ¿no? Y que siempre es de día, ¿no? No, no, no sé, ¿No? no sé cómo funciona eso. Cuando vas al norte, cuanto más te acercas al polo, los días duran más y las noches duran más. Okey. Como 5 o 6 meses, ¿no? 5 o 6 meses de día, Ujú, 5 o 6 meses de noche, algo por el estilo, pero no sé, mm. no tengo idea. Pero bueno, una verdad vamos a Bueno, quedarnos con que una buena verdad absoluta es que todos nos vamos a morir. No hay, claro, vuelta de hoja claro, con eso. exactamente. Ujú. Em, pero bueno, claro, entonces yo llegué a un momento que digo, yo no sé cuál es la verdad, ¿no? O sea, acerca de Dios, ¿cuál es la verdad acerca de Dios? O sea, y parte de eso tuvo que ver con el que yo estaba compartiendo una habitación con una persona que era musulmán. Entonces, tuvimos discusiones de religión, ¿no? Obviamente, él era muy musulmán, o sea, él rezaba, ¿cómo se llama? Las cosas donde se arrodillan, La eh, alfombra, sí, ¿no? hacía Mm. fasting por los 40 días de Ramadán y todo eso. Bueno, entonces yo empecé a estudiar. Y dije, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿No? ¿Es el Islam, es verdad? ¿El judaísmo es verdad? ¿El budismo es verdad? ¿Qué sé yo? Empecé a investigar El ateísmo, ¿el cuál? El el ateísmo, ateísmo, claro. Entonces yo empecé acá a estudiar las religiones mayores, así de una forma no muy profunda, ¿no? Obviamente yo ya conocía la religión cristiana y católica. el catolicismo, ¿no? Sí. Ujú. Y bueno, llegué al punto que decía, bueno, yo la verdad que no sé, no hay forma de determinar cuál es la verdad de una. Entonces llegué a un punto que dije, hay posiblemente tres opciones, ¿no? O Dios no existe, en cual, entonces la- la respuesta a la pregunta cuál es la verdad acerca de Dios, cuál es el Dios verdadero, cuál es la religión de verdad, no importa si Dios no existe.
primero. Segundo, o Dios existe, pero está alejado y está separado de la humanidad y no le interesa, ¿no? O sea, es un Dios distante que no le interesa, en el cual la respuesta tampoco importa, porque si Dios está separado de nosotros. O la tercera es que a Dios existe y a Dios le importa y está involucrado. ¿En cuál opción sería, la mejor opción sería preguntarle a él y dejarle que él me responda? ¿Se entiende? Entonces, fue lo que hice. Porque si vos haces la pregunta de alguien y si te responden, significa que existen, que está involucrado. Entonces, la pregunta que yo hice es, ¿cuál es la verdad? ¿No? Le pregunté a la entidad más grande, le dije, decime cuál es la verdad y yo la voy a creer más allá que me guste o no. O sea, mostrame dónde estoy equivocado yo. Ese fue mi primer paso. Eh, y bueno, eso fue mi primer año en la universidad. La universidad acá dura 4 años. No me contestó hasta el cuarto año de la universidad. ¿Ok? En el cual yo conocí a una persona, eh, me empezó a hacer preguntas, me prestó una Biblia, empecé a estudiar la Biblia y me empezó a hacer preguntas que, claro, yo estaba acostumbrado al cristianismo de un punto de vista católico. Entonces me empezó a hacer preguntas más generales, más afuera del catolicismo, ¿no? O sea, más allá del sistema religioso, empezó a hacer preguntas, ok, ¿cuál es la verdad tuvimos a empezar discusiones acerca de cuál es la verdad acerca de Dios en sí, de Jesús en sí, más afuera del sistema católico? Y bueno, y empecé a estudiar la Biblia en sí directamente. Y así fue como que yo llegué a creer que la Biblia y lo que se enseña la Biblia es la verdad acerca de Dios, ¿no? En parte de eso, eh, mientras que yo estaba estudiando la Biblia y lo que significaba y lo que enseñaba la Biblia, ahí fue que, como si tuve una convicción externa de que esa era la verdad. Y yo tomé a eso como como ¿Qué evidencia tenías para tener esa convicción? que evidencia. Claro, vo lógica. No, qué lógica. Ok, bueno, eh, en ese momento, poca, ¿ok? Porque vos empezaste a hablar acerca de fe y lógica, lo que hasta cierto punto se entiende y la fe y la lógica tienen que estar mano a mano, ¿ok? Pero hay hasta cierto otro punto que la fe y la lógica no van mano a mano. Hay ciertos aspectos de la religión que tienen que ir más allá, y que requieren fe en sí. Fe sin lógica. ¿Ok? No fe ciega, pero sí a decir que hay ciertos aspectos eh, de, de- de- de la verdad universal que no se pueden llegar a probar científicamente. No, pero probar no se puede probar nada en la vida, pero se puede tener evidencia. Claro, exactamente. O sea, la evidencia me dicta, me dice Ujú, que hay que ir por allá, o ujú, que es por allá. O ujú, sea, yo por ahí, cuando te dicen: "Yo creo en Jesús ciegamente", no, ciegamente no hay que creer en Jesús. O sea, eh, hay evidencia, que después lo vamos a hablar, que todo esto yo lo aprendí, yo no lo sabía, por eso estoy tan ujú, entusiasmado de hablar de estos temas, porque creo que no se hablan muchos de estos temas. Hay mucha evidencia que te lleva a la conclusión de que Jesús vino a la tierra, es Dios y nos promete vida eterna si ponemos nuestra fe en Él. ujú, Yo jamás supe eso, claro. habiendo vivido en Argentina, como teniendo toda tu misma, Ujú, eh, el mismo, yo le digo piloto automático, ¿no? La misma carrera cultural claro. y social que vos. Ujú. Yo no lo sabía eso. No, y bueno, la verdad que hasta cierto punto yo tampoco, ¿no? En algún momento llegaste a la realización de eso. Pero bueno, ok. ¿A dónde va? ¿Dónde iba con todo esto? A decir que, bueno, eh, fue un proceso, ¿no? La lógica y la fe y la evidencia que se ve en la vida diaria tienen que en algún momento alinearse, ¿no? O sea, por eso. ¿Qué me llegó al punto de decir, bueno, esta es la verdad? Eh,
parte de eso fue simplemente una experiencia espiritual, de una sensación que tuve cuando yo estaba leyendo eso. Pero la otra parte fue muy lógica, ¿no? Eh, Durante el proceso, eh, tuve que estudiar, a ver, o tuve que pensar por lo menos, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué existe el dolor en el mundo? Oh, Si Dios es bueno, ¿por qué existe el dolor? Em, ¿Qué significa amar? ¿Qué es el amor? ¿No? ¿Qué significa poder ser lo suficientemente bueno como para llegar a un nivel donde llegas al cielo así por tu propio esfuerzo? ¿No? Que es lo que muchas religiones dicen, ¿qué ¿no? es el cielo? Claro, que es el cielo, que ¿Es es el el arco iris infierno. con los ángeles volando? No. Claro, si Dios es bueno, ¿por qué existe el infierno? ¿Se Exacto. entiende? ¿Por qué existe los niveles de dolor y de maldad que existen en este mundo? ¿No? Que se escuchan, gracias a Dios yo nunca lo viví y nunca lo vi, pero cuando se escuchan, como se dice, historias de lo que pasa en ciertas partes del mundo y lo que la gente le hace a otra gente es terrible, ¿no? O sea, Bueno, la gente es y muy para cruel. sin ir muy lejos, también acá, en donde vivimos, o sea, asesinatos, Sí, es totalmente, ujú, totalmente, ¿no? O sea, sin las ir a mucho guerras. detalle, Ujú, mm, sí. Torturas, ¿no? Abusos de todo tipo. exactamente. Así que bueno, y empezás a pensar, bueno, y todo eso crea un conflicto interno hasta cierto punto y hasta cierto punto también un nivel de frustración también que, bueno, tenés que perseverar. Pero, pero sí fue una cuestión de pensar acerca de todo eso y bueno, en un momento yo llegué a un punto en que me di cuenta que, y esto fue porque alguien me lo dijo, em, que todas las religiones, ¿no? Todos los sistemas religiosos que hay, dicen, bueno, si vos haces lo suficientemente de cosas, las haces bien, llegás a un punto donde sos lo suficientemente bueno como para llegar a un nivel mayor, ¿no? Y es Ujú. lo que significa La llegar a iluminación con los la budistas, por iluminación, ejemplo. llegar al Ujú, cielo, llegar a un nivel de nirvana, lo que fuera, ¿no? O sea, ujú, andás a ver. Más o menos todos dicen algún estilo de eso, ¿no? Excepto el cristianismo. El cristianismo dice lo opuesto, ¿no? El cristianismo dice lo opuesto y dice, no ¿Puedo importa lo hacer un que paréntesis? hagas, Excepto Jesús, qué bueno. excepto Ah, Jesús, claro, sí, por ujú, supuesto. Excepto el cristianismo como está definido en la mm, Biblia y las enseñanzas de la Biblia entera, específicamente también Jesús, obviamente. Pero ¿qué dice? Que, bueno, más allá de lo que hagas, no importa lo que hagas, nunca vas a ser lo suficientemente bueno, porque es una cuestión de naturaleza. Entonces, ¿qué hace? Dios bajó y se bajó a nuestro nivel, vivió entre nosotros y después fue a la cruz y fue crucificado para pagar por nuestros pecados, ¿no? Que es el revés de lo que dice todas las otras religiones. ¿No? El resto de las religiones dicen, vos tenés que hacer todo esto para llegar a este nivel y después vas a ser suficientemente bueno como para eh, eh, llegar al próximo nivel con Dios, ¿no? Y Jesús dice lo opuesto. Dice, mira, no importa lo que hagas, nunca vas a llegar. Porque la diferencia entre los humanos y Dios no es algo que podamos no. llegar a... Lo que vos estás ¿Ah? diciendo es fundamental, porque para una persona como yo que fui construyendo mi fe de grande, digamos, Ujú, es algo que era completamente foráneo. Yo soy ujú. parte de esta sociedad que vivimos todos, en donde te dice, bueno, las religiones más o menos todas dicen lo mismo. Si sos buena persona, vas a ir al cielo. Y no, no todas dicen lo mismo, se contradicen todas las Claro. religiones. Y eso fue, como dicen acá, un eye opener, like, como, wow, que no sabía eso. Y eso te Claro, bueno, lleva. la mayoría de las religiones dicen eso. No, bueno, no dicen eso específicamente. No es que si sos más o menos bueno. Las religiones tienen diferentes definiciones, ¿no? Vos tenés que ser Ujú, así, 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 hacer esto y aquello, y ujú, entonces vas a ir al cielo. El cristianismo dice, no, no importa lo que hagas, no vas a llegar al cielo de tu propio esfuerzo. Eso no es posible. Lo que vos necesitas a Jesús para que Él te lleve, ¿no? Y entonces
la siguiente pregunta es, bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué está mandando a todos al infierno? ¿No? Es una pregunta que es bastante, que la escuché bastante. Y la respuesta a eso me parece que el problema es que Dios no está mandando a la gente al infierno. Me parece es un problema de percepción eso. Me- Dios está tratando de salvar a la gente del infierno. No es que está mandando a la gente al cielo. Vamos a ir al infierno, así todos estamos yendo de cabeza al infierno. Y Dios lo sabe, los que no lo saben somos nosotros. Entonces Él vino para tratar de salvarnos de eso. Pero la cuestión es que, bueno, si vos decís, ok, pero entonces, si estamos yendo todos al infierno, si Dios es bueno, ¿por qué existe el infierno? ¿No? Él es Dios. Que haga desaparecer el infierno, entonces no vamos al infierno. El problema con eso es que Dios es Dios, ¿no? Su propia la naturaleza de Dios no cambia. Y el problema es que es un problema de la naturaleza de Dios. El problema no es la naturaleza de Dios, es simplemente que La explicación, sí. la Ujú. explicación es nuestro problema. La cuestión es Dios es tan puro, tan bueno, es tan, como acá en inglés se dice holy, ¿no? No sé cuál es la, Santificado, ¿no? Sería. santificado, bueno, qué sé yo, no sé, Ujú. es un proceso de santificación, pero bueno, es Ah, santo, es perfecto, es puro. Y él no ujú. puede interactuar con cualquier cosa que no sea perfecta o pura. Claro, ¿no? O sea, cualquier cosa que sea perfecta o no pura tiene que ser eliminada o mantenida afuera de contacto con Dios, ¿verdad? Ese esa es la definición que yo tengo de infierno. ¿Qué es el infierno? No es los cuernos con el dragón, es la separación de Dios. Es decirle: "Dios, no me interesa tener una relación con vos, no, déjame en lo mío". Una definición lógica que tengo de Ujú, lo que es el infierno es separación de Dios, decir: "No quiero estar con vos", básicamente. ujú. Eso me parece que es parte, por supuesto, Ujú. de lo que significa ser infierno. Definitivamente parte, por lo menos. Bueno, pero me olvido en dónde estaba, de lo que estaba hablando y en dónde íbamos, qué sé yo. No, bueno, y bueno, entonces el infierno es un elemento natural, me parece, que está basado en la naturaleza de Dios, en que cualquier persona que no sea perfecta y que no haya obtenido la perfección, tiene que ser separada de Dios, tiene que estar en un estado de separación de Dios, no puede convivir con Dios y con la naturaleza de Dios, ¿no? Entonces, la historia de Adán y Eva, ¿no? ¿Qué significa? Más allá de que la tomes literalmente o no, ¿no? La historia, bueno, convé un montón de diferentes mensajes, pero uno de los mensajes es que Dios nos hizo, Él nos creó para tener una relación con nosotros y nos dio ciertos parámetros y nosotros decidimos romper esos parámetros. Y al decidir eso, abrimos la puerta a las imperfecciones, los pecados, el dolor, la muerte y todo el resto, ¿no? Y en ese momento nos fuimos redefinidos como una creación, no imperfecta, pero fuimos, la raza humana lo que hizo entró el sin, ¿no? El pecado. Un, nos- es la condición de pecado humano, ¿no? La condición humana. Y nos redefinió como personas, como entidad, a todos, ¿no? Más allá de todos los detalles de cómo haya sido, ¿no? En términos generales. Y bueno, entonces, hoy en día, ¿dónde estamos? Estamos en una condición en que como estamos y como somos, no podemos convivir con Dios de una forma directa. Lo que significa que en algún momento vamos a tener que ser separados de Dios y vamos a inevitablemente estar en un estado de separación de Dios. Exacto. Sí, Claro, me ¿no? gusta esa Entonces, definición. no es que Dios nos está mandando al infierno, eso es un resultado de la naturaleza de Dios y quién es Él, y de las decisiones que nosotros tomamos como humanidad, ¿no? Nosotros tomamos decisiones y para mí es un punto clave en lo que es la lógica y la fe, Ujú, que es el libre albedrío. Nosotros, tenemos la capacidad de elegir si queremos ir por acá, queremos ir por acá, si te qué hacer, qué no hacer.
Hasta cierto Te veo punto, eso es dudando. verdad. No, no, no estoy, no, es hasta cierto punto, porque, por ejemplo, yo no puedo elegir una naturaleza distinta a la que yo tengo, ¿no? Yo no puedo elegir, yo elijo ser perfecto. Eso no es una elección que yo tenga la capacidad de hacer, ¿se entiende? Está Claro, más pero allá tenés de que mi definir qué capacidad. es perfección también. Está bien. Ay, Jesús, ¿ok? Em, no, bueno, más allá, sí, pero si no la tenemos hoy, el libro albedrío completo, por lo menos tenemos una forma parcial. eh, Yendo de vuelta a la historia de Génesis y de Adán y Eva, en algún momento tuvimos la habilidad de tener completo libre albedrío y elegimos separarnos de Dios. Elegimos, exactamente. elegimos ¿cómo se llama? Eh, betray, ¿cómo se dice? Betray, Traicionar, ¿no? traicionar. Él, Ujú. ¿no? En la historia que dice, mira, puedes comer, hacer lo que quieras acá, no puedes hacer esta sola cosa, no digo una sola cosa que no podíamos hacer. ¿Y nosotros qué hicimos como humanidad? Esa cosa sola que no teníamos que hacer, la hicimos. ¿Ok? A mí me parece que él, hasta cierto punto, él tuvo que hacer eso, en mi opinión, porque ¿qué es la motivación de Dios? Él quiere simplemente tener una relación de amor entre él y la humanidad. Y para tener una relación de amor efectiva y honesta, tiene que haber un nivel tiene que haber la habilidad de elegir. Yo tengo que elegir tener una relación amorosa con alguien, ¿no? Yo tengo que elegir amar a alguien. Si no, Si no hay no sería libertad, no amor. hay amor. Eso lo Claro. aprendí. Yo no lo puedo creer, que Si no, a no, mi edad haya aprendido eso. claro. Si no tenés la libertad, no hay amor. Eso es simplemente un esclavo. Es No es diferente de una es computadora, es ¿no? coerción, es como conocer a una chica, decirle: "Mirá, si realmente me amás, vas a tener que tener sexo conmigo. Si no, no me amás". Claro. Eso es coerción, eso no es amor. Eso no es amor. El amor es una elección libre. Exactamente. Y Ujú, entonces me parece, a mí me parece la motivación fue esa en ujú, por qué lo hizo de esa forma. Bueno, pero nosotros elegimos ujú. y nosotros lo traicionamos a él, ¿no? Y en hacer eso abrimos la puerta a todo el resto de cosas que vinieron, ¿no? El pecado, el dolor, la muerte. Es fallen world, como le Claro, dicen. Ujú. totalmente, es que totalmente. Bueno, ¿a dónde íbamos? No sé, me perdí No, no, con todo esto. estábamos hablando estamos definiendo un poco lo que era el infierno, que es la separación con Dios, Ah, está y bien. yo te estaba escuchando atentamente y, mm, es como que me estoy tratando de de seguir haciendo esas preguntas que siempre te gustan tanto que te hago, pero yo trato de ponerme en la piel de las personas que viven en esta cultura como yo y que me preguntaban las mismas cosas, vos me decís, Génesis, Adán, esto, ¿y qué sabes vos si fue así o no? O sea, vamos a ir, lo que quiero hacer es a lo largo de todas estas conversaciones que vamos a tener, Ujú, es mostrar la evidencia que existe acerca de todo esto que estamos contando. O sea, eh, la evidencia de que existió Jesús, dónde estuvo, quién lo vio, qué pasó, no pasó. eh, Existe evidencia, cosa que yo en mi ignorancia no lo sabía. Existen lugares arqueológicos, no me quiero meter en ese tema ahora, pero cuando uno se pone a estudiar y a investigar la evidencia de Jesús, porque realmente lo único que yo quiero decir es, mi fe está en Jesús. Yo no digo poner la fe ni en la iglesia católica, ni protestante, ni esto, no. La fe para mí es en Jesús y me gustaría que la gente que tiene dudas o que quiere responder preguntas que tiene, analice todas las opciones que tenga, que vea todas las diferentes explicaciones de la vida, ¿no? De si existe la verdad ujú, absoluta, si la moral es relativa o absoluta, esas preguntas que van al hueso ujú, y que ahí tome una decisión en ujú, base a la evidencia. claro. eh, De una que forma intelectualmente honesta, me parece a mí, ¿no? exacto. Porque hay mucha gente que dice que quiere saber la verdad, pero
en realidad lo que pasa es que están motivados por alguna emoción, que no es querer saber la verdad. Entonces, ¿qué hacen? Te hice la Terminan. pregunta, discúlpame, que Ujú, hace Gabriel Turek acerca de exactamente de eso. Antes de entrar en una conversación teológica, le pregunto a la persona, si el cristianismo fuese verdad, ¿serías cristiano? Antes de hablar. claro, Entonces, si te dicen no, bueno, ya ahí no es honesto, ¿no? Intelectualmente. O sea, claro, si algo es verdad, punto. claro, porque Ujú. me parece a mí, tenés que tener que tratar de encontrar lo que es la verdad, más allá de lo que te guste. No, a ver, yo hemos hablado de esto en el pasado, por lo menos yo te he compartido esto, que hay partes del cristianismo que no son fáciles de- de creer, ¿no? Eh, no, Y gente que yo, asimilar. Sí. claro, gente que yo amo, con las que tengo relaciones, pero que no son creyentes. Y bueno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, bueno, se van a ir al infierno. Eso es difícil. Estas son gente que yo tengo relaciones, no, las que yo amo, por las cuales yo, ¿cómo se llama? I love and I care for, no sé qué se llama, me Ujú. falla el inglés, el español. Em, y es difícil de tragarse esa verdad, ¿no? O sea, claro, tengo ¿cómo se llama? Hope, la esperanza de que, bueno, de que Dios se mueve en las vidas de ellos y que los salve, pero no hay seguridad de eso. Yo no sé si eso va a pasar o no. Y bueno, son creencias que a veces son difíciles con las que tener que vivir, pero bueno, son parte de la naturaleza de Dios y cómo funcionan las cosas. No, y desde el dolor también es muy difícil pensar. Imagínate el dolor de un padre que haya perdido a su hijo, enfermedades terminales. Hay Ujú, cosas tan terribles en la vida y pretender uno que la otra persona analice todo lógicamente, inclusive para mí, o sea, viviendo para uno mismo, ¿no? Viviendo la vida normal que vive todos, todos los seres, que vivimos todos los seres humanos. Tratar de sacar las emociones, ¿no? Y tratar de analizar lo que nos está sucediendo de una forma lógica ujú, es muy difícil separarlo. Eh, pero conversando con vos, ujú. se me hace más fácil Bueno, me separar alegro. lo que es la emoción de la lógica. Ujú, Em, Creo que por hoy estamos bien. Mira, ya hace 40 minutos que estamos charlando, podemos hablar por 3 horas seguidas porque siempre es así. Nos ujú, sentamos y miramos el reloj y son las 2 de la mañana. ujú. Em, pero bueno, Como, creo como que buenos argentinos, loco. sí, 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 tal cual, tal cual. Así que, Eh, eh, está bien. a a decime. No, no, decime, ¿dónde No, seguimos no, la te iba a decir, plática? como buenos argentinos, a vos te falla ahí el tema de las palabras, todavía, pero me tenés a mí, que yo te tiro para adelante con la Dale. argentinidad. Sí, Eh, sí, me fallan las palabras, lo que dice. Y lo que pasa que, además, vos pensás que yo empecé a realmente estudiar y descubrir y caminar en el cristianismo acá en Estados Unidos, todo en una inglés. diferencia terrible con la claro. Claro, Sí, o sí, sea, sí. todo lo que yo estudié fue en Ujú, inglés. La Biblia yo la leí en inglés. mm, Yo nunca leí la Biblia en español. Yo siempre la leí en inglés. ujú, Nunca leí la Biblia en Argentina, más allá de un poquito acá, un poquito allá mm, en misa, pero yo nunca abrí la Biblia en casa y me puse a leer la Biblia en casa en español. Entonces, ujú. todo mi vocabulario es en inglés. Y a mí me falta el vocabulario en español. Sí, a mí me pasa cuando escucho Matthew, Luke. Ujú, Matthew, Luke, ¿quién es Matthew? Mateo, Luke. claro, Me pasa eso, con un montón de palabras. ujú. La palabra que más se me hace difícil es covenant, que hasta el día de hoy no me acuerdo cómo es en español. Ni Eh, pu- idea, ni bueno, idea. alguien en los comentarios que nos diga. Me la han dicho una vez, una gran amiga que tengo, Mamela, Ujú, un beso para vos. Me había dicho como
se le dice en español, pero bueno, esa palabra yo, bueno, debo decir que yo tengo esa mochila o bagaje de vocabulario en español porque fui criado en una cultura Ujú, en español, pero todo lo que fui aprendiendo de Jesús es todo en inglés. Entonces se me hace mucho cortocircuito claro. también. Y vuelvo a insistir, he aprendido y escuchado tantas cosas, tanto conocimiento en inglés sobre este tema que nunca lo escuché en español. Y tengo un deseo enorme en poder transmitir esas mismas inquietudes. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Por qué hay que creer en la Biblia? ¿Qué es? ¿La palabra de Dios? ¿No la palabra de Dios? ¿Fueron seres humanos? ¿Por qué debemos creer lo que dijo Mateo, Lucas? Todas esas preguntas que cualquier ser humano con lógica y razón debe preguntarse. Eh, y todo eso, bueno, lo fui, lo sigo, es algo que no termina nunca, creo, Ujú, investigando en inglés. Pero bueno, esto es como un recreo para nosotros en español, ¿no? sí. Y, digo, es difícil, tener estas conversaciones en español, ¿eh? Porque me hace pensar, a veces no sé qué palabras usar, ¿no? Es un challenge diferente. Desafío, ujú, Sí, es un exactamente. desafío. Un desafío bastante diferente. Pero bueno, está bien. Bueno, bueno, Guillermo, te Ah, agradezco muchísimo. Nos vamos a ver la semana que viene. Vamos a hablar de algún tema así al hueso, de, por ejemplo, cuando te pregunté, che, ¿por qué hay que bautizarse? ¿Qué es eso de bautizarse? ¿De dónde nació el bautismo? No sé. no, la pregunta que me hiciste vos fue, ¿cuál fue la motivación de, ¿cómo se llama? El Bautista, Juan el Juan Bautista, John Bautista, the Baptist. John Sí. the Baptist. ¿Cuál fue la motivación de John the Baptist? Esa fue la pregunta que me hiciste Claro. vos. ¿Por qué Digo, por qué sumergir a alguien en agua? claro. ¿De dónde surgió eso? Eso ya existía, me parece. El ritual de sumergir a la gente en agua ya existía, me Ujú. parece, eh, una forma, en el entorno De social. limpieza, pues sí. No, 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 Ah, me parece en un ritual. Lo tengo que leerlo de vuelta a eso. Pero me parece que ujú. ese ritual ya existía. Pero tu pregunta fue, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál es la motivación Exacto, de sí. John the Baptist? Y yo nunca había preguntado esa pregunta, me pareció fantástica. Ujú. Y viene de una persona Tardé que días en me acuerdo, y mandabas encontrar papiros de explicaciones. pero yo encontré un pasaje así chiquito en la Biblia que decía, ¿viste? Y bueno, está bien, estuvo bueno, Mm. me divertí. Pero yo siempre me pongo en el lugar de donde yo estaba, de completamente enemistado con eso, de un lugar de no, ¿por qué? ¿Qué es eso de bautizarme? ¿Por qué? Que te pongan así en la mente, en la frente, agua y ya está, sos puro, o sea, explícame el porqué, de dónde viene. Ujú, Me pongo siempre en esa posición. claro. Bueno, Ok, nos despedimos. Suscríbanse, ayúdenos a crecer. Lo que queremos realmente es tener una conversación con ustedes abierta. Esta conversación que tengo yo con Guillermo, nos gustaría que sea expandida hacia la mayor cantidad de personas posibles que nos hagan preguntas que obviamente no vamos a saber responder. Investigaremos, aprenderemos juntos, pero más que nada lo que me gustaría es que todos pensemos, ayudarnos a pensar y tener un espíritu crítico y, como dijiste vos, Guillermo, hacerlo intelectualmente honesto, hacerlo. Tener un pensamiento crítico honesto, en boga de saber un poco más cuál es el propósito de la vida. Pequeño tema para discutir, ¿no? El un propósito de poquito, la sí. vida. Podríamos estar hablando del tiempo, pero no, se nos ocurre hablar del propósito de la vida. Ujú. Bueno, un abrazo para todos y bendiciones y que tengan un excelente resto del día. Nos vemos, chao.